Queremos recuperar aquel espíritu, aquel espíritu de trabajo, aquel espíritu de cooperación, aquel espíritu de compromiso con el Señor, aquel espíritu donde jóvenes se levantaron y se fueron a preparar al seminario con enormes esfuerzos en lo económico, sacrificios de dejar la familia. Queremos recuperar aquel estilo, hermano, porque algo pasó en el medio. Y eso es lo que tiene que ver con mi mensaje en esta noche. Pues yo quiero hablarle de esta noche del tema de los descuidos fatales. Descuidos que nos pueden llevar tanto a la muerte espiritual como a la muerte física. Y anoche escuchamos esa predicación tan impactante que hizo el pastor Romero. No queremos ver más que un fundamentalista se muera. Queremos estar vivos para Cristo. Busque ahí en su Biblia Ezequiel, el capítulo 33, por favor. Ezequiel, el capítulo 33, y luego de repasar un poquito de nuestra historia de fundamentales aquí en el norte de la Argentina, ahora este mensaje va a empezar a tomar cuerpo usando como base aquí Ezequiel, el capítulo 33. Una vez que encuentra ahí ese capítulo, comenzamos con el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 33, verso 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Oremos. Padre, quiero pedirte de estar limpio delante de ti en esta hora. Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Que el Espíritu Santo me dé de su poder, de su guía en esta noche, para poder ser bendición a cada alma aquí y a cada persona que está escuchando por la radio este mensaje. Que tú pongas aceite fresco aquí en este púlpito y que bendigas a cada vida, Señor. Yo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, descuidos es mi tema en esta noche. La palabra descuido en el diccionario se refiere a una persona que comete un desliz o a una persona que tiene un tropiezo vergonzoso. Una persona que comete un desliz o una persona que comete ahí un hecho vergonzoso o un tropiezo vergonzoso. Este pasaje, el personaje central es el atalaya. El atalaya era una persona privilegiada, era un hombre distinguido. El atalaya era un hombre elegido por su pueblo para cumplir una gran función. El atalaya generalmente estaba en una torre, en una ciudad fortificada, y su función era advertir la presencia del enemigo o advertir al pueblo el juicio de Dios que se avecinaba. Permítame repetir esto. Esa era la función del atalaya, advertirle al pueblo sobre la presencia del enemigo o advertirle al pueblo que un juicio de Dios se aproximaba. De modo que el atalaya era una persona de confianza del pueblo. Era una persona que fue elegido, hermanos, para una misión importante. También se utilizaba el nombre de vigía. El atalaya, hermano, era una persona que tenía que cumplir un gran servicio.
así como un pastor que cuida un rebaño de ovejas, o así como un pastor que está cuidando una congregación, del mismo modo era la responsabilidad de un atalaya. Y nosotros, hermanos, muchos de los que estamos aquí en esta noche, que fuimos puestos en el ministerio del Señor, algunos como pastores, otros como diáconos, otros como misioneros, otros como maestros de la escuela dominical, nosotros tenemos en un lugar distinguido, en un lugar de privilegio, somos los atalayas en un sentido en la obra del Señor. Estamos para cuidar nuestro rebaño y estamos para advertir los peligros que se avecinan. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos el atalaya que él tenía que hacer sonar la trompeta. Cuando el juicio de Dios, en este caso, se aproximaba, él tenía que aturdir al pueblo tocando la trompeta para que el pueblo cayera arrepentido delante de Dios y evitara el juicio. Y este es el problema que hemos tenido en este último tiempo. Las trompetas de advertencia ya no se están escuchando con claridad. Y hay muchas almas que están quedando en el camino. Hay muchas almas que están quedando malheridas. Hay muchas iglesias que se han vuelto raquíticas en su vida espiritual, anémicas en su vida espiritual. Muchas iglesias hoy se parecen a aquella de Sardis que el Señor dijo, tienen nombres de que vives, pero estás muerta. Por eso yo estoy aquí en esta noche, con este propósito, y esta es mi intención de hacer sonar la trompeta esta noche, una vez más, y pararme delante de ustedes con todo el amor y con todo el respeto que tengo por ustedes, pero también estoy parado aquí con toda la fuerza de la palabra de Dios, para decirles, hermanos, que hay descuidos en nuestra vida que pueden ser fatales. Y el primer descuido que yo advierto, hermano, es el descuido de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, hemos caído en esta área, ya no estamos predicando la palabra de Dios con tanto entusiasmo, ya no lo estamos haciendo con tanta vehemencia, ya no se escucha la palabra de Dios por medio de nuestras bocas, en las calles, en las plazas, ya estamos abandonando ese trabajo de golpear puertas, ese trabajo, hermano, de la predicación de la palabra de Dios, nos hemos vuelto descuidados y esto puede traer un resultado fatal para nuestra congregación y para nuestra vida. Déjeme leer otra porción de la palabra de Dios muy similar a esta y acompáñame a Ezequiel ahora capítulo 3. En Ezequiel el capítulo 3, mire cómo dice ahí la palabra de Dios. Ezequiel el capítulo 3, versículo 17. Ezequiel el capítulo 3 y versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva el impío, morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Este pasaje, hermano, hace como 1 año y medio atrás, estaba predicando sobre ese texto. Y en esa predicación estaba recordando una predicación que hice en el año 1992. Y esa predicación del año 92 se llamaba El crimen del cristianismo. Y yo explicaba en esa predicación que muchos de nosotros tenemos las manos sucias de sangre de gente inocente. Lo que eso quiere decir de que mucha gente que pasó a nuestro lado y nunca le hablamos. Muchos amigos con los que compartimos horas de trabajos o de estudio. Muchos familiares con los que compartimos la comida del fin de semana.
Mucha gente que pasa a nuestro lado, nunca le hemos predicado la palabra de Dios. Y esa gente, hermano, de pronto se muere y se van al infierno y nuestras manos empiezan a mancharse de sangre inocente. Esta era la función del atalaya. El atalaya lo que tenía que hacer era predicarle al impío. Él tenía que lograr. Un impío es una persona que no tiene temor de Dios, no tiene reconocimiento de Dios. Usted tiene que predicarle al impío con claridad la Biblia, que hay un cielo que es eterno, pero hay un infierno eterno también. Es un infierno de fuego, es un infierno allí, hermano, donde el Señor lo describió como el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y algunos toman como un mensaje negativo, pero eso está contenido aquí en la palabra de Dios y debemos predicar. Por eso dice Dios al profeta Ezequiel: tú oirás la palabra de mi boca y le dirás. Ustedes y yo no estamos puestos para predicar un mensaje de hombre. Ustedes y yo no estamos aquí puestos para predicar un mensaje basado en una idea filosófica. Ustedes y yo tenemos que predicar el mensaje que Dios nos dio. Mis hermanos, tenemos que predicarle a este mundo que solamente hay salvación eterna en Jesucristo. Y si esa gente no encuentra el camino al cielo, que es Cristo, como lo encontramos nosotros, al final de su camino encontrarán un infierno de fuego. Pero nos hemos descuidado en esto. No estamos advirtiéndole eso al impío. La gente pasa a nuestro lado y cada día dan paso más paso firmes al infierno y no hay nada que nos mueve y no hay nada que nos conmueve. Nos hemos descuidado de tal manera que ya no estamos predicándole a la gente cuál es el camino al cielo, dónde está el Salvador. Solo Cristo puede salvarle, mis hermanos. Yo digo a veces a los hermanos en la iglesia, si el evangelio fue bueno para su vida y usted hoy tiene la certeza de estar caminando hacia el cielo, ¿por qué quiere irse solo al cielo si puede traer a otros con usted? Y en esa misión tenemos que andar, mis hermanos, predicando la palabra. No deje que el egoísmo domine su vida y que solo usted quiera ir al cielo. Hay tantos que están perdidos, hay tantos que necesitan el mensaje del evangelio. Por eso, mis hermanos, yo estoy en esta noche aquí para hacer sonar la trompeta. Decir, Iglesia Bautista, nos hemos descuidado en la predicación de la palabra de Dios. Es una verdad dura, mis hermanos. Pero es una verdad. Nos hemos descuidado en la predicación de la palabra de Dios. Cuando yo prediqué un mensaje basado en este texto, hace poco más de 1 año y medio en nuestra iglesia, un hombre que llegó por algunas reuniones allí me llamó por teléfono ese domingo a la tarde y me dijo estas palabras en el teléfono. Me dijo: pastor, yo estaba contento en la reunión hasta que me di cuenta de que usted es un falso profeta, me dijo él. Usted es una persona que no predica la verdad. Usted es una persona que pone culpa sobre los hermanos, porque usted le dice a los hermanos que la gente se está yendo al infierno porque la iglesia no está predicando el evangelio. Y yo quiero decirle, pastor, que las almas no se salvan porque los hermanos prediquen. Él dice: yo quiero decirle que Dios es el que salva las almas, no hay que predicar, dijo él. Entonces yo le dije a él: en algo coincido con usted, que las almas las salva Dios y la salvación es por gracia y pura gracia y nada más que gracia. Pero la orden del Señor nos fue dada de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sabe que yo creo que hay mucha gente que piensa como ese hombre? Que no hay que ir a predicar. Yo les digo en esta noche, mis hermanos, tocando la trompeta, la orden no ha cambiado, la orden no ha cambiado. Hay que seguir predicándole el evangelio a toda criatura. Todavía en el plan de Dios está, hermano, que los hombres se salven por medio de la locura de la predicación.
Y en eso tenemos que andar nosotros. Y cuando tenemos estas clases de conferencia es para animarnos a salir a ganar las almas. Cuando tenemos esta clase de conferencia es para recordarnos nuestra misión de ganar las almas. Esta conferencia es para desafiarnos a seguir ganando almas o a volver a ganar las almas. Están perdidos, están por todas partes, necesitan a Cristo, pero la iglesia ha descuidado la predicación de la palabra de Dios. Mire, quiero que vea allí en la carta de Judas, casi al final de la Biblia, un poquito antes de Apocalipsis. La carta de Judas, mire ahí con un momento conmigo, por favor. Allí en Judas, verso 22. En la carta de Judas, verso 22. Si ya lo encontró, mi hermano, dice la palabra de Dios así, Judas, verso 22. Dice, algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hasta ahí nomás, mire, dice la palabra de Dios, algunos que dudan, convencedlos. Porque este mundo tiene gente con toda clase de creencias y de filosofías. Hay gente, hermanos, que creen que Dios no existe. Y equivocadamente se hacen llamar ateos. Una persona afiliada, militante reconocida del Partido Comunista, puso en su blog, yo soy ateo, gracias a Dios. Lo cual cuando observé eso, y yo conozco personalmente a esa persona y muy bien, le escribí una carta en la cual le dije que me llamó la atención su expresión. Pero yo quería decirle que la palabra ateo es una palabra con raíces en el griego. Y allí la preposición a significa sin. Y la palabra ateo significa Dios. De modo que un ateo no es una persona que cree que Dios no existe, sino que es una persona que está sin Dios. Así que le hice ese comentario, hermanos. Hay gente, hermanos, que cree que todos nosotros un día nos moriremos y todo se terminará ahí, en una tumba, en un cementerio, pero nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay mucha gente, hermano, que es escéptica. Hay gente que es agnóstica. Esa gente que usted le habla acerca de Dios y todo le dice, no sé, puede ser. Pero nosotros tenemos una certeza y nuestra certeza está basada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña sobre dos caminos. Aquellos que están aquí en esta noche que aún no conocen a Cristo, los que están escuchando el programa de radio, tienen que saber que la Biblia habla de dos caminos y esos dos caminos están puestos delante de cada ser humano a través de todas las edades de la humanidad. Hay un camino ancho, dice la Biblia, que muchos andan por él y ese camino lleva a la perdición eterna. Y hay un camino angosto que pocos se encuentran, ese camino lleva a la vida eterna. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Pues eso es lo que predicamos nosotros. El único camino al cielo es Jesucristo. La Biblia lo dice con total claridad, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es en Cristo. Ahora, si usted cree como ese hombre que me llamó en el teléfono, él terminó su comentario diciendo, usted usó un versículo antiguo testamentario. Y eso no tiene valor. Pues yo le dije a él en esa noche, en esa tarde, y se lo digo a ustedes en esta noche. También el Nuevo Testamento habla de la misma manera. Venga rápido conmigo, Hechos, el capítulo 20. El libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. Mire cómo dice la palabra de Dios ahí. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Versículos 24 a 26. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versos 24 a 26. Dice la palabra de Dios de este modo, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo
y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué Pablo pudo hablar ahí en Éfeso con esa autoridad diciendo, yo estoy limpio de la sangre de todos? Porque él fue un buen atalaya, él predicó la palabra de Dios. Él ya lo había anunciado que él no había renunciado a predicar todo el consejo de Dios. Las manos de Pablo no eran manos manchadas de sangre inocente. Él era un hombre que predicaba la palabra de Dios y había dicho a los hermanos en Roma, yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y ahora Pablo dice, yo protesto en este día que estoy limpio de la sangre de ustedes. Lo grave, mis hermanos, que hemos descuidado la predicación de la palabra de Dios. Y si miramos nuestras manos, seguramente la encontraremos manchadas de sangre inocente. Entiéndame bien en esta noche, las manos manchadas de sangre de personas que hoy están sufriendo en el infierno, que pasaron a nuestro lado, que tomaron mate con nosotros, que comieron un asado con nosotros, que estuvieron en un día de picnic con nosotros, nunca les predicamos, estudiaron con nosotros, se criaron con nosotros, pero nunca les hablamos acerca de la salvación eterna en Cristo. Y hoy están en el infierno, y nosotros con las manos manchadas de sangre inocente. Algunos de mis amigos de la niñez y la adolescencia murieron siendo muy jóvenes. Yo era un cristiano de 3 años en aquel tiempo. Yo no les hablé de Cristo a ellos. Yo no voy a tener excusas válidas delante del Señor en aquel día de que mis manos estén manchadas con esa sangre inocente. Quiera Dios que alguien le haya hablado, pero yo le digo en esta noche, yo no hablé. Un día estábamos en la Ciénega, yo creo que como 5 o 6 años atrás, y una de las noches de más inmenso dolor en toda mi vida fue cuando iba hacia la predicación. Y allí, hermano, ese cielo parece que usted lo toca con la mano ahí en Ciénega. Estrellas por donde mirara, era algo hermosísimo que no se puede describir en palabras. Y mirando una estrella cualquiera, apareció una pregunta allí en relación a mi padre. Y mi pregunta en aquella noche es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y hasta el día de hoy yo cargo con ese dolor en mi vida, que yo no puedo decir con certeza dónde está mi papá. Si hoy está en el infierno o si hoy está en la gloria. Y créame, mi hermano, no se puede vivir con esa tortura en la mente. ¿Dónde estás? ¿Cuántos de sus seres queridos partieron y usted nunca les habló? Yo le hablé a mi papá, pero mi mensaje no fue tan claro. No puedo tampoco poner como excusa que era un cristiano relativamente nuevo. No sirven esos argumentos, mi hermano. El cristiano tiene que predicar. Ya tenga un día de creyente, ya tenga una semana de creyente. Hay que predicar, porque la Biblia lo dice, hermanos, que cada día el Seol ensancha su boca. La palabra Seol es la palabra infierno. El infierno se ha vuelto insaciable día tras día está devorando almas por las cuales Cristo murió y por las cuales nunca ustedes y yo le hemos predicado la palabra de Dios. Descuidos. De esto vine a hablarle en esta noche. En primer lugar, el descuido de la predicación de la palabra de Dios. Dice allí Judas que hay algunos que dudan convencerlo, tienen argumentos humanistas, pero nosotros tenemos que convencerlos con el poder de la palabra de Dios, con la solidez de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Hay algunos que dudan porque dicen, si Dios está en esa persona, ¿por qué vive ese cristiano como un mundano? Y entonces están dudando de venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Mirando nuestras vidas hay gente que duda si cree en Dios o no cree en Dios, porque a veces
veces no tenemos un testimonio que está a la altura de la palabra de Dios. Deberíamos avergonzarnos por tal estilo de vida. ¿Sabe qué? Que hay mucha gente que se esté yendo al infierno por causa de nuestro mal ejemplo. Eso es tremendo, mis hermanos, en esta noche. Dice Judas, aquellos que dudan, convencerlo, y la mejor forma de convencerlo es con un testimonio que viva a la altura de la palabra de Dios. Pero dice también Judas que hay algunos que hay que arrebatarlos del fuego. Y lo que esa expresión quiere decir es que hay gente que ya está sintiendo el calor de las llamas del infierno, que están próximos a morirse y a caer en el infierno. Y como le dije hace unos minutos, el que cae en el infierno es un lugar sin salida. No hay quien pueda salir de allí. El Evangelio de Lucas nos cuenta de aquel hombre rico, ¿recuerda? No podía salir. Y estaba allí en ese lugar de tormento. Y hay gente que ya el calor de las llamas del infierno le está por alcanzar. Le están tocando, están próximos a caer. A esa gente, ustedes y yo con urgencia deberíamos ir y predicarles el Evangelio. El mensaje de que solo Cristo salva, arrebatándolos para que no caigan en el fuego. Pero muchos de los que están en ese peligro de caerse en el fuego tienen su mismo apellido o tienen mi mismo apellido. Son nuestros familiares y todavía no los hemos ganado para Cristo. Mi pregunta es, ¿qué deberá suceder en nuestra vida para que algo nos mueva o nos conmueva y nos decidamos ir a predicarle el Evangelio de Jesucristo? Hay un solo camino al cielo, se llama Cristo. Ninguno de los que estamos aquí en esta noche tenemos el derecho de esconderle ese camino al cielo a la gente. Hay que poner ese camino al alcance de la gente. Este mundo está en un caos. La gente está desesperada, hastiada de tanto pecado. Y la solución a ese estilo de muerte, porque no es un estilo de vida, sino de muerte, es Jesucristo. El Cristo que usted conoce. El Cristo que usted conoce, el Cristo que yo conozco, el Cristo que es nuestro Salvador eterno, es el Cristo que la gente necesita. Pero nos hemos descuidado tanto y nos hemos descuidado en la predicación de la palabra de Dios. Una palabra para los pastores, y es el segundo punto en esta noche. Tengo 3 nada más. Pastores, nos hemos descuidado en nuestro ministerio. Nos hemos descuidado en nuestro ministerio. Véalo ahí conmigo rápidamente, Isaías el capítulo 56. Isaías el capítulo 56. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículos 10 a 12. Isaías el capítulo 56 y los versículos 10 a 12. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, sus atalayas, es lo que venimos hablando en el principio. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Esta parte final de este capítulo que se refiere a los atalayas, pero en realidad este es un mensaje que Isaías apunta al corazón del pastor. Y aquí Isaías lo define a los pastores como atalayas ciegos. Lo que quiere decir esa expresión, que está hablando de pastores que no cumplen con su función de cuidadores de su rebaño. Y cuando un pastor no cuida su rebaño es porque no está guiando correctamente al rebaño, no está alimentando correctamente al rebaño, ni está advirtiendo correctamente al rebaño. Se volvió un guía ciego. Lo que esa expresión también quiere decir es que son pastores que no saben distinguir entre el bien y el mal, no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces, el versículo 9 que no leí, habla ahí de las fieras salvajes que vienen y devoran el rebaño.
Y esto es lo que han hecho los representantes de las sectas, es lo que han hecho los representantes de las doctrinas falsas. Vinieron a las iglesias bautistas y se nutrieron de las ovejas del rebaño y no hubo pastores que cuidaron, no hubo pastores que se levantaron para pelear contra el enemigo que hizo destrozo en las congregaciones. Se volvieron guías ciegos, es decir, gente que no sabía cumplir su función. Quiero que tenga su dedo aquí. No lo saque, que vamos a volver, y venga conmigo por favor a Ezequiel el capítulo 34. Ezequiel el capítulo 34, que profundiza más sobre la actitud de estos pastores. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 34, verso 7. Ezequiel 34, verso 7. Dice: por tanto, pastores, oíd esta palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y sus ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, os pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Lo que Ezequiel está aquí diciendo a los pastores que no cuidaban el rebaño, venían y le robaban las ovejas y el pastor no decía nada. Venían las fieras salvajes y devoraban su rebaño, el pastor no decía nada. Porque ¿sabe cuál era el interés del pastor? Conservar su lugar. Y este es el problema que tenemos en nuestros días. Yo sé que pasa en muchos países, pero yo estoy hablando de los problemas que tenemos aquí en el norte. Siempre es más fácil hablar de los problemas de las familias ajenas. Esta noche tenemos que hablar de nuestra familia. Y vienen ahí los lobos rapaces y se llevan su rebaño, pero usted, pastor, no dice nada porque usted todavía está conservando su puesto. Usted todavía tiene un salario. Usted todavía tiene allí ese ministerio porque quiere ser famoso o trascender y está allí. Yo soy pastor. El pastor de tal iglesia, el pastor de tal ciudad, pero usted es un pastor que está bajo el peligro de ser urgentemente quitado por el mismo Señor. Él dice: yo sacaré las ovejas de tu cuidado, yo sacaré las ovejas de tu rebaño, no te alimentarás más con tu boca de ese rebaño, porque eres un pastor que Dios te descubrió, que no has sido fiel, que has sido un hombre descuidado, no has cuidado tu rebaño y ese descuido te va a llevar al fatalismo y Dios mismo es quien te va a empujar a ese lugar. Por eso, pastores, en esta noche necesitamos tener el oído abierto y el corazón abierto a lo que el Señor nos quiere decir, porque el Señor ya descubrió nuestra jugada. Nos gusta la comodidad, nos gusta el plato de la comida fácil, nos gusta el poco compromiso. Nos gusta predicar mensajes que apenas rascan el oído, pero nunca desafían a nadie y nunca levantan a nadie, y que está ahí en un cargo, en un ministerio, donde durante un año no bautizaron un alma porque nunca ganaron a alguien para Cristo. Si usted es una clase de ese pastor, no solamente debería estar avergonzado en esta noche, sino que debería dejar ese lugar y hablar con el Señor para que vuelva a encender fuego en su ministerio, para que vuelva a poner pasión en su corazón y para que usted sea un pastor digno de tener un rebaño confiado por el Señor.
Oh, sí, aquí hay usted, esto es más que una advertencia, yo creo que esto es una amenaza del Señor. Por eso la palabra de Dios dice, oíd, pastores, no se haga el distraído, no se haga el desentendido. Este mensaje es para nosotros, que al igual que la atalaya en el Antiguo Testamento, estamos puestos en un lugar de privilegio, en un lugar de distinción. Estamos puestos como el atalaya para advertir al pueblo que el juicio de Dios se avecina, para advertir al pueblo que el enemigo se acerca con ánimo destructor. Esto es parte de una predicación a la antigua. Pero ya la gente no quiere predicar con vehemencia, no quiere predicar a la antigua, no quiere predicar el mensaje de las sendas antiguas, no quiere predicar esos mensajes, mis hermanos, de que ya las cosas se han cambiado, aquellas barreras que nos separaban del mundo y del pecado, todo eso hoy se ha derrumbado y entró el mundo y el pecado a la iglesia y los pastores se quedaron de brazos cruzados. Estoy hablándole en esta noche. Nos hemos descuidado en la predicación de la palabra de Dios. En segundo lugar, nos hemos descuidado en nuestro ministerio pastoral. Vuelvo al capítulo 56, quiero sacar algo más allí en esta noche. Isaías, el capítulo 56. Dice la palabra de Dios después de que habla allí, hermano, de esos pastores ciegos, gente que no puede discernir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Ahora dice que estos pastores se parecen a los perros mudos. Y lo que el predicador quiere decir con esa expresión, perros mudos, quiere decir que son gente que son incapaces de ladrar para advertir el peligro o la presencia del enemigo. Yo que me crié algún tiempo en el campo, cuando a una persona no le gustaba el trabajo, decían, ese no sirve ni para perro, porque no sabe ladrar. Y aquí estos son los perros mudos que aparecen aquí. Nunca ladra, nunca advierte el peligro que se acerca sobre la congregación, que amenaza a la congregación. Y si usted no logra ladrar, mi hermano, esa congregación será destruida más temprano que tarde. Ciegos. Ahora dice el profeta aquí, como perros mudos, y luego aparece la palabra soñolientos. Porque lamentablemente, hermano, en la clase pastoral hay gente que ama más el dormir que el servir al Señor. ¿No cree que alguien ya tenía que decirlo a esta altura de la obra, hermano? Hay gente que están allí atado a su sábana, atado a su cama, a su frazada, están allí atrapados en la pereza y dice que se vuelven ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Del peligro, de que hay almas que son muertas y empujadas por el diablo al infierno, pero el pastor no puede enterarse de esto porque está anestesiado por el diablo en una cama. Ministerios improductivos, mis hermanos. Porque somos como estos perros mudos, como guías ciegos, somos como perros soñolientos. Porque está corriendo por todas partes la doctrina del confort. Yo veo pastores que están más preocupados por tener un confort, un buen pasar por esta vida, que por servir al Señor y ocuparse de las almas. Yo he visto esto, hermano, cómo ha crecido lo que nosotros le llamamos la doctrina del jacuzzi. Tener ahí un baño con espumas y con efervescencia. Hay muchos pastores que quieren ahí un jacuzzi en su vida y no quieren salir a transpirar en la calle, a servirle a la gente de su pueblo. Oh, yo digo, vaya forma de prepararse. Esos pastores que tienen esos sentimientos son pichones de apóstoles. Son esos pastores, dice aquí Isaías, y qué bueno que lo dijo Isaías y no lo dije yo directamente, dice son perros comilones. O Pablo sufrió con esa gente. El tiempo no me lo permite, pero allí Pablo le escribió a los filipenses y habló de gente que le hizo llorar y los calificó como enemigos de la cruz. Y dice que esa gente, dice que solamente pensaba en lo terrenal. Y dijo Pablo, cuyo Dios es el vientre. Y hoy hay mucha gente que solamente está en el ministerio para comer bien, pero no para servir a su gente. Esos son los perros comilones que habla Isaías también. ¿Sabe qué, hermano? Nos hemos descuidado en la predicación de la palabra de Dios. Nos hemos descuidado, mis hermanos, en el ministerio que Dios nos encomendó. Y ahora, como frutilla de este postre, dice Isaías, estos son borrachos. Y es triste
cuando hay gente que está más influida por el alcohol que el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere escuchar algo en esta noche, yo soy un pastor que es cero alcohol. No puede haber alcohol en mi vida. Ni una gota, ni siquiera allí una copa de un brindis en la Navidad o en el Año Nuevo o en la fiesta que usted crea. Un pastor no debería tomar alcohol, ni ningún hermano debería hacerlo. Y esta gente, mire con qué espíritu tomaban alcohol, dice el versículo 12, buscando cómplices, dicen, venid, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Esto no era una doctrina ocasional, era una doctrina permanente que tenían, de tomar, de emborracharse, y conocían toda clase de bebidas. Y para no ser señalados, buscaban cómplices, vengan, vamos a tomar. Y ellos pensaban que ese día les iba a durar mucho tiempo, pero el juicio de Dios iba a caer y ese ministerio se iba a terminar. Usted y yo somos servidores en pureza. ¿Qué clase de siervos somos nosotros? Somos gente que estamos allí enfermos por el pecado, contaminados por el pecado. Somos gente que nos postramos ante el pecado, o somos gente que estamos derrotando al pecado, venciendo al pecado, porque estamos en una viva comunión con Dios, porque estamos con ese deseo vivo de obedecer la palabra de Dios. Mis hermanos, yo no quiero ser acusado por un pastor soñoliento, no quiero ser acusado por un pastor, hermano, borracho, por un perro comilón. Yo no quiero ser acusado como Isaías hizo, pues entonces hay que levantarse y cumplir con el ministerio que Dios nos encomendó. Y usted me dirá quizás, ¿por qué? Y porque hay un mundo que se está perdiendo, porque hay gente que está muriendo y yéndose al infierno cada día, porque hay pastores que están en la butaca de la comodidad y no están haciendo nada por su comunidad, por su pueblo, por su gente. Y si Dios le habló a usted en esta noche, yo creo que hoy vamos a tener que levantarnos y hablar en serio delante del Señor. Hemos descuidado la predicación de la palabra de Dios. Hemos descuidado el ministerio que Dios nos encomendó. Y para terminar en esta noche, quiero decirle que hemos descuidado mucho nuestra vida personal también. Hemos descuidado mucho de la vida personal. Rápidamente, Romanos capítulo 13, y ahí vamos a terminar en esta noche. Romanos el capítulo 13. Mire cómo dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Romanos el capítulo 13 y versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este pasaje aquí, hermano, pone en evidencia de nuestro descuido personal. En primer lugar, dice la palabra de Dios que es hora de levantarnos del sueño. Mis hermanos queridos, basta de dormir, ponga punto final a su siesta. Es hora de levantarnos del sueño, es tiempo de trabajar, es tiempo de servicio, es tiempo de sacrificio, es tiempo de sudor, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar encadenado a una cama, sino a estar sirviendo al Señor. Dice, es hora ya de levantarnos del sueño. Esto es lo que necesitamos. Despertar. Y cuando nosotros despertamos, vamos a ver en el peligro en que están los que nos rodean, en el peligro en el que están aquellos que no conocen a Cristo, que están prontos a ser devorados por las llamas del infierno. Y entonces, si logramos despertar, vamos a poder ayudar a los que están en esa condición. Yo creo que hay un mal en nosotros. Y ese mal es que nos hemos olvidado muy rápidamente del significado de lo que es estar perdido. Porque no hace mucho tiempo ustedes y yo estábamos perdidos.
Estábamos sin Cristo, estábamos caminando al infierno cada día, pero un día alguien nos predicó, un día alguien nos habló del amor de Dios, un día alguien nos mostró que Jesucristo era el camino al cielo, un día alguien nos enseñó que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos puede limpiar de todo pecado y dar una vida que es eterna. ¡Oh, qué alegría cuando recibimos ese regalo de la vida eterna! Una vida por siempre, una vida ininterrumpida que nunca acaba, que nunca termina, una vida que no tiene fin. Esa es la clase de vida que Dios da a los que creen en Cristo Jesús. ¿Cómo cambió nuestra vida cuando alguien nos habló y dejamos de ser perdidos y fuimos alcanzados por la gracia salvadora de Dios? Y si eso fue tan bueno a nuestra vida y trajo tanto beneficio, tanta bendición a nuestra alma, ¿por qué no compartir ese mensaje con otros? Yo le diré por qué no lo estamos compartiendo. Porque estamos dormidos. Estamos dormidos. Pero yo vine a tocar la trompeta en esta noche. Yo vine a hacer ruido, a hacer sonar esa trompeta y decirle, mis hermanos queridos, es hora ya de levantarnos del sueño, es hora ya de levantarnos del sueño. Basta de pereza, basta de dormir, a trabajar, a ir detrás de las almas. Y como dijo aquel fundador del ejército de salvación, vayamos detrás de las almas y vayamos por las peores, mis hermanos. Dice ahora Pablo, escribiéndole a los romanos, que tenemos que desechar. Esa palabra que tenemos que desechar, hermano, habla que tenemos que limpiarnos, tenemos que despertarnos. Y ahora que estamos despiertos tenemos que limpiarnos, porque ustedes y yo bien sabemos que Dios solamente usa instrumentos limpios. Oh sí, hermano, tenemos que limpiarnos, tenemos que despegarnos del pecado, tenemos que despegarnos, hermanos, del mundo, tenemos que dejar de satisfacer los deseos de la carne y ponernos en el altar de Dios para servir de verdad al Señor, hermano. Porque dice la palabra de Dios, es hora de despertarnos sabiendo que la hora se acerca, Cristo pronto va a venir. Y usted no puede estar en la cama. Hay que despertarse, hay que limpiarse. Y lo último que dice, y aquí termino, dice que hay que revestirse de Cristo. Usted y yo tenemos que estar vestidos de un ropaje que la gente nos distinga como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios. El ropaje que nosotros tenemos que lucir nos tiene que diferenciar del mundo, porque nosotros somos de la familia de Dios. No estoy hablando de una vestimenta de tela, estoy hablando de una vestimenta espiritual, que cuando la gente nos mire pueda ver reflejado a Jesucristo en nuestra vida, que cuando la gente nos mire pueda ver a Jesucristo reflejado en nuestro testimonio, en nuestra manera de andar, hermanos. Tenemos que andar como Él anduvo, por eso tenemos que revestirnos de Cristo. Si somos del Señor, entonces tenemos que andar como Él anduvo. Pedro el apóstol diría, el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. ¿A quién está siguiendo usted? Porque la mayoría de nosotros quizás hemos entrado en algunos de estos 3 descuidos fatales que nombré en esta noche. Quizás usted descuidó la predicación de la palabra de Dios. Quizás si alguien le preguntara en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que le habló de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le habló del Evangelio a una persona? Usted tendría que decir, déjemelo pensar un momento, quisiera recordar, no estoy tan seguro. Estaba por subir a la camioneta ahí en Bolivia y vino una señora blanca y me dijo, ¿usted es pastor? Sí. Me contó rápido su problema y rápido le mostré el camino al cielo y ahí está, una nueva criatura. Yo no tengo que hacer mucha memoria, hace 4 horas atrás estaba predicando el Evangelio. Tenemos que predicar, hemos descuidado el ministerio de la predicación y no quiero que se confundan esta noche. Los que descuidaron ese ministerio no fueron solo los pastores, sino cada persona que asiste a la iglesia bautista. Yo quisiera, mis hermanos, que esta conferencia nos ayude a recuperar aquel viejo lema que decía, un bautista, un misionero, un bautista, un misionero, un bautista, un ganador
de alma, mis hermanos. Ese era el sello que nos distinguía, ese era el sello que nos hacía diferente. Un bautista es una persona que tiene su corazón cargado de pasión por las almas, mis hermanos. Y si usted ha descuidado ese ministerio de la predicación, usted debería venir esta noche aquí al altar y hablar con Dios. Si usted es un pastor y ha descuidado su ministerio, y cuando vio esa radiografía tan dura que nos incomoda y nos molesta, que presenta Isaías, esa radiografía que habla de pastores que son guías ciegos, que habla de pastores que son perros mudos, que habla de pastores que son perros comilones, ignorantes, que habla de pastores borrachos. Mire qué radiografía tan triste. Si hay algo de esa radiografía en su vida, usted debería venir al altar en esta noche y hablar con Dios. Mi hermano, si usted ha descuidado su vida personal y está ahí dormido, está mi hermana como la bella durmiente en su congregación. Varón, usted está como el bello roncante en su iglesia. Es hora de despertar, es hora de levantarse, es hora de venir al altar y hablar con Dios y decir: Señor, manténme despierto. La hora que Cristo regresa se aproxima. Tengo que levantarme, tengo que predicar, tengo que estar en santidad, tengo que estar en obediencia, tengo que estar en el servicio. Yo creo que si usted ha estado dormido y la palabra de Dios le habló en esta noche, usted debería venir al altar y hablar con el Señor. Es hora de levantarse, pero también es hora de limpiarse, porque quizás su descuido ha tolerado la presencia del pecado en su vida, y el pecado manchó su testimonio, y el pecado le quitó el poder que Dios le había dado, y el pecado le ha hecho a usted un siervo inútil, porque no ha producido nada por Dios, porque ha permitido convivir con el pecado. Es hora de levantarse, pero es hora de limpiarse. Y yo creo que es la hora de revestirse de Cristo.